¿Cómo evitar el ictus? Medidas de prevención a cargo de la doctora María Alonso de la Ciñana. Bueno, una vez acaben los ponentes haremos un turno de preguntas. Normalmente esto lo modera el doctor Luis Reynoso, que me ha pedido por favor que lo modere porque él no puede estar, que es el presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, al cual, como estará viéndolo después, pues bueno, le diré que nos debe una. No hay por venir. Vamos a empezar y gracias por venir. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, doctor Gil Goyo, amigo, por esta presentación tan amable y exagerada, porque como es buen amigo y buen zamorano, pues es muy amigo de toda la gente que conoce. Y siempre tengo mucho interés en este tipo de actividades, ¿no? Nosotros pues nos hemos, con gusto, prestado porque ya hicimos el año pasado una sesión y creemos que dar a conocer el ictus a profesionales con lo que podemos hacer y lo que podemos conseguir, intentar además transmitir un mensaje positivo. Es un desastre tener un ictus, ¿no? Nosotros sacamos un lema hace mucho tiempo que decíamos que el ictus era una enfermedad, una urgencia tratable y una catástrofe prevenible. Y ese mensaje sigue teniendo vigencia, es decir, lo podemos tratar y podemos prevenirlo. Y siguiendo este lema de Hipócrates, aquel que dice que no existe daño cerebral demasiado leve para ser ignorado, ni demasiado grave para perder la esperanza. Es decir, que, bueno, quizá durante muchos años se adoptó una actitud nihilista, irreversible, en fin, conceptos equivocados que hay en medicina y que conviene que vayamos revisando. Por eso propusimos el título de que dentro de ictus y vida laboral, dado que es lo que le interesa a ustedes, y que la vuelta al trabajo era posible. No diremos que es el 100%, pero es posible. Es decir, no es una situación irreversible y definitivamente abandono. Yo he elegido, para comenzar, he elegido el tema de los cuidados en el ictus agudo. Es mejor no usar nada, porque esto reverbera y hace ruidos raros. Claro. Pues es que si no es un rollo, porque es que este hace muchos ruidos. No es un problema, mire, solo conectarlo. Bueno, sí. Les comentaba, mientras tanto, que hemos elegido el tema de que el ictus tiene los cuidados agudos, la importancia de una adecuada organización asistencial, puesto que muchas veces el éxito va a estar ahí, y cuando pongo el lema cerebro es vida, pues alguno puede sorprenderse, ¿no? El cerebro es vida, hombre, pues todos los órganos son vida, ¿no? Pero algunos más que otros, porque, a ver, uno se puede recuperar perfectamente de un infarto de miocardio y acabar luego haciendo una vida razonablemente buena en su calidad, salvo que quede con una insuficiencia cardíaca tremenda, ¿no? Sí, pero sí. No es igual cuando uno tiene una lesión cerebral. Ya las posibilidades de volver a tener una vida plena se limitan. Y por eso es importante, bueno, cuidarlo, ¿no? Y nosotros vamos a decir siempre que el cerebro es vida y que cuida su cuerpo, cuida su cerebro y viceversa. Porque ahí está un poco la clave, ¿no? Hay que pensar que es un órgano vulnerable, pero que está dentro de un sistema y requiere que todo el sistema funcione bien, que es el organismo completo.
Entonces, al siguiente paso es quiénes somos nosotros. Pues dentro del servicio de neurología y dentro del IDIPAZ hay un grupo de profesionales que nos dedicamos de forma más especial al estudio de la enfermedad cerebrovascular. Entonces tenemos la parte clínica, donde está la doctora Blanca Fuentes y María Alonso, que hoy me acompañan. Tenemos una parte ya de investigación básica en el laboratorio de neurociencias, con una serie de biólogos y de personal que se dedica a la neuroimagen avanzada en animales. Y luego tenemos un grupo de neuroradiólogos, neurocirujanos y neurorehabilitadores que también nos van a formar parte de este grupo de trabajo. ¿Y dónde estamos? Pues en el Hospital Universitario de La Paz, como les acaban de decir. Hacemos los cuidados de los pacientes en la unidad de ictus, que la tenemos aquí recogida, con 6 camas de cuidados agudos con monitorización y cuidados semicríticos, y donde hacemos la investigación experimental y básica aquí en el instituto, en el IDIPAZ, Instituto de Investigación Sanitaria, donde tenemos pues estas instalaciones donde podemos hacer modelos experimentales animales y hacer una investigación e innovación un poco más avanzada y novedosa. De eso hablaremos ahora. Bueno, el ictus, como se ha comentado, tiene una frecuencia muy alta. Es una incidencia de alrededor de 180 a 200 pacientes por 100.000 habitantes y año. La media europea, como ven aquí, pues lo cifra en esto, ¿no? Para hombres, en mujeres es un poco menos, en cuanto a su incidencia. Por poner una media en España, está dentro de esa horquilla. Es la primera causa de muerte... Es la primera causa de muerte en mujeres, eso lo señalo, porque aunque es la segunda en el global de hombres y mujeres, pero es la primera en mujeres, porque aunque la mujer es menos frecuente, sin embargo, mueren más por ictus que por otras enfermedades. Y entonces ven que si vemos su carga epidemiológica, pues se observa que empieza el ictus, está digamos, aumentando el número de altas por ictus, más o menos, es una cierta curva exponencial. Sin embargo, la mortalidad ha ido cayendo. Si ustedes comparan desde el año 2000 o 99 y ven la otra curva y ven que va cayendo. Y hay dos fenómenos que influyen. Primero, que sabemos más, se cuidan mejor los pacientes, se hace mejor prevención, aparecen las unidades de ictus y acelera la caída, iniciamos la trombólisis intravenosa y tenemos otra caída, ¿no? Hasta que la mortalidad está en unas cifras muy bajas, aún siendo todavía altas comparado con lo que era, imagínense, en los años 80, ¿no? Era una mortalidad elevadísima. Y la prevalencia se mantiene, claro, en hombres es más incidente, por tanto también más prevalente. Y se mantiene relativamente alta, porque esto es por 100, porque la supervivencia es muy alta. Por lo tanto, tenemos muchos supervivientes de este proceso. Y bueno, aquí les contábamos en esta figura, pues esta última parte de la curva, desde que entra la trombolisis, cómo se consigue reducir la mortalidad por esta causa. Bueno, yo no seré capaz de acertar la tecla que quede de esto. No va. No cambia. No mueve las diapositivas. Estaba hacia atrás. Bueno, el peso sanitario, como nos hemos dicho, de esta enfermedad es importante fundamentalmente porque, aunque hemos conseguido que la defunción baje mucho, estamos en un 15%, pero claro, los que se recuperan de ese 55%, mayoritariamente están bien o con secuelas mínimas, y todavía queda un 30% con un déficit más importante, que puede producir una incapacidad. Y eso es debido pues, tanto al déficit motor como a los aspectos cognitivos, que pueden acompañar al 50%. No quiere decir que sea demencia, ¿no? Pero afecta a la velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, atención, distintas funciones. También puede haber depresión. En muchos pacientes, un 30% ya tienen depresión,
y puede reducir la vuelta al trabajo inicialmente, ¿no?, el primer año. Y ahí es donde era el mensaje, ¿no? Se puede conseguir todos aquellos que estén en edad laboral, claro, y hay que luchar contra el aislamiento social y el problema familiar, caray, qué verdad. Entonces, en resumen, es como decía, la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en la mortalidad mundial, es la principal causa de discapacidad en adultos, la primera, por encima de cualquier otra, más que de los traumatismos, accidentes, etcétera. Segunda causa de demencia, después de la enfermedad de Alzheimer. Hay una importante demanda de cuidados sociales y familiares, puede producir una reducción de vida laboral y tiene un alto coste en todos los sentidos. Por eso es muy importante actuar ya desde pronto, como luego les dirá la doctora Alonso, identificando los factores de riesgo y previniéndolos. Y dirán, qué pesado, siempre contando la misma historia. Pues fíjense que tanto la isquemia como la hemorragia comparten la mayor parte de los factores de riesgo, bueno, prácticamente todos, en mayor o menor peso, que hemos de evitar, ¿no? Y bueno, pues la hipertensión se lleva la medalla en estos factores de riesgo, pero bueno, luego tenemos pues, el tabaco, alcohol, diabetes, obesidad, en fin, los colesterol, sedentarismo, fibrilación auricular, haber tenido ictus previo, enfermedad arterial, es decir, que hay una serie de aspectos que son prevenibles, que son tratables y que es lo que tenemos que procurar. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un infarto que llega el paciente en esa situación? Su cerebro va a sufrir una pérdida de circulación sanguínea, hay una caída de flujo sanguíneo cerebral por bajo de 20 mililitros por 100 miligramos por 100 gramos por minuto, y esto nos mete ya en el borde, en el límite de la isquemia y de la isquemia hacia el infarto. Es decir, si ese dura mucho, se produce el infarto, si cae bruscamente a 10, entonces ya tenemos infarto. Es decir, hay un tiempo ahí, que es lo que le vamos a llamar penumbra isquémica, desde que cae el flujo hasta que se produce el infarto, y esa penumbra isquémica es tejido salvable que va a crecer conforme sigue la situación de falta de circulación. Y se pone en marcha una serie de mecanismos a nivel celular que no les voy a abrumar con ellos, que es lo que llamamos cascada isquémica, con daño en la membrana, alteración, despolarización, liberación de glutamato, etc. Entonces, esto, si se añaden otras complicaciones, como fiebre, falta de ventilación, hipoxemia, etc., pues hace que el daño progrese. Si cuidamos todos estos aspectos, que es la primera actitud a tomar, es decir, garantizar que tiene una presión de perfusión adecuada, temperatura, la glucemia y la saturación de oxígeno, podemos evitar que esto aumente. No digo que lo reduzcamos, pero sí que aumente el daño. Y para parar el daño definitivamente hemos de reperfundir cuanto antes. Cuanto antes quiere decir que nosotros sabemos que tenemos una ventana, unos tiempos, que inicialmente se establecen 3 horas, luego 4 horas y media, ahora veremos que lo vamos ampliando para el tratamiento con trombectomía. Bueno, pues aquí es importante hacerlo cuanto antes. Cuanto antes lo hagamos, más tejidos salvamos. Por eso insistimos que hay que llegar muy pronto, que hay que ir rápido al hospital. Hablamos aquello de que el tiempo es cerebro, ¿no? Porque ya con estos cuidados empezamos a proteger el cerebro y con la reperfusión evitamos que la lesión se extienda y podemos parar el daño. Hay una serie de hitos que hemos tenido en los últimos tiempos, digamos hace 25 años, ¿no? Y que me gustaría rememorar. Primero, la implantación de las unidades de ictus. En fin, a principios de los años 90 empezamos con estas instalaciones, cuidados específicos para pacientes, con personal entrenado, monitorizados, etcétera. Parecía que esto no hacía nada, que era un capricho, bueno, ganas de hacerse notar unos profesionales. Y sin embargo, cambió inmediatamente la situación de los pacientes. Como han visto antes, pues empieza a caer, antes de que llegue la fibrinolisis, pues ya empezaba a mejorar gracias a la aparición de unidades de ictus. Y demostró ser eficaz con un nivel de evidencia 1A. Aparece la trombolisis, que se establece en Estados Unidos en el año 96, en Europa en el 2003. Y ya han visto el impacto que tiene y ya recientemente, bueno, pues,
en el año 2012, 14, 15 se demuestra absolutamente la trombectomía mecánica, donde todavía conseguimos rescatar más obstrucciones arteriales, más pacientes que podemos evitarles el infarto. Para esto producía un beneficio y había una serie de retos de organización asistencial para mejorar la eficacia, y ahí pues entraba el trabajo en equipo de neurología, urgencias, radiología, en fin, otras especialidades de atención primaria, y había que tener protocolos, vías clínicas y estandarizarlo. Y ahí creamos el concepto de una cadena asistencial en la que todos estábamos implicados, desde el domicilio hasta el hospital y vuelta a casa. Y esto, llegar rápido al hospital, lo hemos llamado código ictus, que es lo que ustedes lo conocen en este momento, ¿no? Y ya se ha generalizado. Con esa idea, en el año 2005 creamos el código ictus y un plan de atención al ictus en la Comunidad de Madrid, que se actualizó en 2008 y otra vez en 2014, y bueno, quizá le demos una vuelta más este año, ¿no? Aquí añadimos ya el tratamiento endovascular, el teleictus, registro, en fin, y fuimos organizándonos cada vez mejor. En nuestra historia, la de nuestro desarrollo en el hospital, es empezar con equipo y unidad de ictus en el año 92-94, y vamos mejorando con neurosonología, vías clínicas, ponemos una clínica de AIT, con todo esto con financiación que conseguimos mediante, del Ministerio de Sanidad, mediante proyectos competitivos. Establecimos el teleictus por la misma vía, y bueno, en el año 2012 empezamos a trabajar con los niños y también con el tratamiento endovascular de carotídeo, y por vía carotídeo también vertebrovasilar, y en el año 2017 pues consigue ya establecer ya ese desarrollo de los tratamientos de ictus pediátrico. Pero vean que en paralelo en la Comunidad Autónoma de Madrid pues ha seguido un curso parecido, ¿no? Pues se pone en marcha el código ictus, hacemos el plan de ictus de Madrid, ponemos en marcha el sistema de nodos para coordinarnos, para hacer las trombectomías, hacer las trombolisis. Hacemos reuniones continuamente y periódicas para ir mejorando nuestro conocimiento y la información que nos pasamos de nosotros, y así llegamos a establecer una red de ictus en la Comunidad de Madrid. Y nosotros, a su vez, que hacíamos la clínica, montamos un laboratorio de investigación en que empezamos pues, con la investigación primero clínica, pero luego ya introdujimos animales y empezamos a hacer experimentación animal con trombolisis, con fármacos neuroprotectores y finalmente con reparación cerebral mediante estimulación, con factores tróficos, células madre, etc. Es decir, que hemos llevado en paralelo todo este desarrollo, lo cual nos ha permitido tener una visión amplia. La organización asistencial permitió una estructura como esta. Tenemos hospitales con equipos de ictus en la Comunidad de Madrid, unidades de ictus y unidades de ictus que además dan de intervencionismo, y centros de ictus de ya mayor nivel con investigación, etcétera. Bueno, pues organizamos primero que se hiciera este nodo. Fue un acto voluntario de médicos y de los gerentes y demás que los convencimos, porque en aquel momento la Dirección General de Madrid de Asistencia Sanitaria en fin, no estaba muy receptiva, y empezamos a trabajar en febrero de 2012 con un éxito notable que hizo que al año siguiente se implantara el segundo nodo, el nodo sureste, para poder cubrir así toda la Comunidad de Madrid, porque solo con un nodo no llegamos. Y esto significa que cada semana está de guardia uno de estos hospitales, y todos los pacientes de ese área o de ese nodo acudirán a ese centro para hacerse las técnicas de intervencionismo. Entonces, una vez que tenemos esta estructura, ¿qué ocurre? Llega el paciente con un infarto cerebral y le vamos a atender en una unidad de ictus, donde ponemos en marcha la prevención del daño, fármacos antitrombóticos como aspirina, cuidado, monitorización, se hace trombolisis en la urgencia, y si no es suficiente, se hace la trombectomía para recanalizar. Y después pues tenemos que poner en marcha los mecanismos de estimulación de la recuperación y de la plasticidad cerebral. Lo hacemos de forma conocida con la rehabilitación.
En investigación tenemos todo lo que es estimulación, células madre, exosomas, etcétera, que luego les comentaré. Pero sepan que el tejido cerebral tiene una capa germinal capaz de producir no solo hay una neurogénesis, hay gliagénesis, oligodendrogénesis, vasculogénesis, una capa germinal muy activa que se pone en marcha, se estimula cuando hay una lesión, sea un traumatismo o sea un ictus, y hace que empiecen a subir estos neuroblastos por la glea radial y vayan a ocupar su lugar en la corteza. Esto nosotros lo podemos estimular. Y como decía Hipócrates, ahora volvemos a citarlo, la función de los médicos es ayudar a la naturaleza a repararse a sí misma. Nosotros casi siempre, si son conscientes, si se fijan, cuando actuamos, lo que ayudamos es a la naturaleza en su proceso. El traumatólogo para que el hueso una y se consolide. Cuando utilizamos un antibiótico estamos ayudando a ese individuo a que no le venza a los gérmenes y luego ya con sus propias defensas saldrá adelante. Es ayudarle. Cuando hacemos algo que está en contra de lo que es, digamos, los procesos y las leyes naturales, entonces creamos problema, hacemos iatrogenia. Y les puedo dar un ejemplo muy claro que recordarán. No hace mucho era imprescindible que todas las mujeres al llegar a menopausia tenían que tomar terapia hormonal sustitutoria. Hoy ya no se nos ocurre, porque hay que ver la cantidad de problemas que aparecieron, ¿no? Y quedaron recogidos en el Women's Health Study. Infartos de miocardio, cerebrales, cánceres. Es decir, que hay que ayudar, pero no hay que ir en contra, ¿no? Y aquí Pau Cajal, porque fue él el que descubrió y habló de la plasticidad cerebral y fue el que nos puso en camino de la neuroplasticidad y decir que esto podía ser posible. Pero cometió un grave error. Dijo que no había neurogénesis en el cerebro adulto. Y eso condicionó un nihilismo terapéutico que ha durado hasta hace 20 años. Porque todo el mundo decía que las lesiones cerebrales no se recuperaban y que las neuronas no tenían marcha atrás y que ya habíamos nacido con un cheque de neuronas y lo que hacíamos era gastarnos todos los días unas cuentas, ¿no? No es verdad, las seguimos reponiendo como el resto de los organismos. Con los años cada vez tenemos menos capacidad de reposición. Bueno, entonces estos cuidados generales pues plantea el oxígeno para si hay una hipoxemia, poner la glucemia en sus puntos razonables, evitar que esté por encima de 155 si es posible, pero no tratamientos intensivos. Lo mismo con la presión arterial, evitar las reducciones de más del 20%, procurar que si está por encima de 185 pues la vamos a tratar, si vamos a hacer trombolisis hay que bajarlo un poquito más y la temperatura tiene que estar por bajo de 37,5, si es posible, y para eso se usa paracetamol, independientemente de la causa. Entonces, la reperfusión tenemos una trombolisis intravenosa que aplicamos en las primeras 4 horas y media. Por lo tanto, llega el paciente, lo diagnosticamos, lleva menos de 4 horas y media. Y si no hay contraindicación, le hacemos una trombolisis. Y si hay contraindicación, pues tenemos que hacer una trombectomía. La trombectomía tenemos hasta 6 horas. Si llega el paciente con más de 4 horas y media, directamente a trombectomía. Y si llega en el tiempo de hacer una trombolisis y no responde, no reperfunde, también pasaremos a trombectomía. Entonces, tenemos 2 armas. Estos pacientes, cuando se hace la trombectomía, si se mejoran y si es posible, después ya vamos a continuar en la unidad de ictus. Algunos de ellos pues, no se benefician mucho, por eso hay que aprender y hay que estar bien seleccionados según los criterios de los ensayos clínicos. En las oclusiones de la basilar podemos tener una ventana mayor, hasta 24 horas incluso si es fluctuante, pero ahora hemos sabido que en los más de 6 horas también podemos seleccionar mediante neuroimagen, como ahora les voy a comentar, pacientes que son subsidiarios de ese tratamiento y por tanto más pacientes que vamos a recuperar. Aquellos que tengan territorio y tejido salvable le haremos una trombectomía aunque hayan pasado 12 horas. Estos son para que hagan una idea, pues cómo fue evolucionando. Empezamos con muy pocos pacientes, ¿no? Cuando en el 2012 estábamos ahí, en fin, no había ensayos clínicos todavía definitivos, dábamos un poco en plan como en el límite de las indicaciones y, en fin, el año también empezamos a organizar el sistema. En el año 2015 se publican ya los ensayos clínicos que demuestran que es eficaz y se produce este pico. Piensen que aquí todavía había gente que le daba miedo porque
los ensayos clínicos que se habían publicado en 2013 decían que no era eficaz, lo que pasa es que habían estado mal diseñados. Y bueno, esto hace una pequeña curva ascendente, ve que en el año tenemos 190 en nuestro propio nodo, pero este año, el 2017, pues en vez de 190 habrá como unos 250 y algo, es decir, que en ambos nodos en este momento, en un año, ha sido 546, es decir, que ha subido y está haciendo una curva que tiende ya a llegar al pico, pero todavía está en la parte alta, es decir, que se consiguen incluir 546 o 600 pacientes más que de otra forma no habrían sido tratados. Cuando comparamos nuestros resultados con los de los ensayos clínicos, a pesar de que nos adelantamos, cuando analizamos nuestras tasas de reperfusión y de mortalidad y de recuperación, pues no estamos nada mal con los ensayos clínicos que se habían publicado. Estamos prácticamente igual o mejor en algunos aspectos, ¿no? Como mortalidad, por ejemplo, respecto a algunos que tienen una mortalidad más alta, como los primeros ensayos, y una recuperación funcional que está más o menos en la línea de ellos, ¿no? Entonces, creo que hicimos una buena labor y por eso publicamos nuestros resultados y evitamos a muchos pacientes entrar en un brazo placebo, porque en ese momento podíamos elegir si hacer ensayo clínico o seguir con la técnica, y evitar entrar en placebo pacientes que se habrían visto ahora perjudicados, obviamente. Como les decía, recientemente, en el año 17-18, aparecen los estudios Down y de Fuchs que demuestran que cuando hay tejido salvable mediante neuroimagen podemos hacer una trombectomía, aunque incluso durante 24 horas. Pero tenemos que tener una zona de infarto pequeña y una zona de tejido salvable amplia. Y entonces, bueno, pues es una ventaja que pacientes que tienen buenas colaterales y tejido salvable podamos ahora recuperarlos cuando antes los dejábamos y acababan teniendo una lesión mucho más amplia. Y aquí ven, se compara los tratados, en fin, en todo tipo de análisis, los tratados frente a los no tratados, pues claro, la recuperación es favorable a los tratados con una P altamente significativa. Por tanto, esa es la última medida que vamos a implementar. La otra que hicimos es que nosotros vimos que los pacientes cuando iban al hospital había un 41% de traslados fútiles. Por distintas razones los pacientes llegaban aquí al hospital y porque se había perdido tiempo en la radiología, porque repetían la radiología, por el problema de la ambulancia, etcétera, llegaban en una situación en que ya había pasado el tiempo de actuar. 41%. Eran muchos pacientes perdidos y mucho trabajo perdido. Entonces empezamos a trabajar en la idea de tener una escala. Existía en ese momento una que se llamaba RACE, que no nos gustaba demasiado, entonces la remodelamos. Fue un médico de nuestro servicio, en ese momento estaba acabando su residencia y tuvo la idea de añadir dos variables más, la edad, la presión arterial y la edad. Y según los valores de presión arterial se restaban puntos y también según la edad. Entonces teníamos una valoración neurológica que agrupamos en la escala y luego puntos que sumaban, puntos que restaban. Con todo esto se decidió que los pacientes que tuvieran de 0 a 1 serían trasladados a una unidad de ictus más cercana y de 2 a 5, es decir, ya por encima de 2, al centro de intervencionismo de manera directa. Por eso le llamamos Madrid Direct. Es decir, no había que pasar ya por la unidad de ictus suya más cercana, por el hospital que le correspondía. Tenía que ir directamente al hospital que estaba de guardia para hacer intervencionismo, porque esta escala, lo que habíamos aprendido, y así lo publicamos en su diseño teórico, y se ha ido comprobando, es que tiene una gran capacidad para determinar no solo que hay una obstrucción de gran vaso, sino que además el paciente es susceptible de hacer una trombectomía. Y así que ven, tenemos una sensibilidad de un 79, especificidad de 81, clasificados correctamente 80, cuando se analizaron los primeros 130 pacientes. Por lo tanto, ya está impuesta, es otro avance para conseguir que los pacientes lleguen al hospital más rápido, de modo que si tiene un ictus, avisan al 112 y su escala de Madrid Direct nos dice que es de traslado inmediato, pues sigue esta ruta que va a ir al centro donde se le puede hacer una trombectomía, por la mañana a cualquiera de los centros que disponen de ella y a partir de las 2 de la tarde a los que están de guardia, directamente al que está de guardia. Que no tiene esa calificación y está por bajo de 2, pues entonces va a ir al hospital que le correspondía con unidad de ictus,
donde le harán su trombolisis, etcétera, y si consideran allí que tiene una oclusión de gran vaso que fuera tratable, entonces nos lo envían al centro que está de guardia. Esta vía se está utilizando muy poco, porque esta los clasifica muy bien. Y los que no entran por aquí cuando llegan a la unidad de ictus tampoco es susceptible de un tratamiento con trombectomía, lo cual nos ha permitido ganar tiempo y ahorrar recursos en cuanto a traslados. De hecho, los colegas del 112 están encantados con esta escala, ¿no? Porque les ha supuesto una gran ayuda. Bueno, esto de alguna manera tuvo su eco, ¿no? Y en el año 2016, en la European Stroke Conference, pues aparecimos en la News reconocidos como una red de ictus modélica y a imitar por otras organizaciones, otras ciudades, para poder dar asistencia a estos pacientes de manera muy organizada. Así que, de forma sumaria, si llega un paciente con un código ictus, se preavisa al neurólogo que está de guardia, que ya inmediatamente se avisa al que va a hacer la tomografía, al radiólogo, está el equipo listo, se hace la evaluación neurológica, clínica, se extrae sangre, se hace todos los aspectos familiares, mientras el paciente ya se le está realizando una tomografía, hemos hecho aquí electrocardiografía y ya estamos haciéndole una tomografía para conseguir demostrar si es o no tratable. Si es tratable y cumple criterios, podemos hacer una trombolisis o llevarlo a trombectomía, porque aquí ya vemos cómo está. Entonces, hemos marcado unos tiempos que, bueno, pues son los tiempos que se recomiendan. Es 15 minutos para que se haga la primera evaluación, 30 hasta llegar al TAC y 60 hasta llegar a la mesa. Eso es lo recomendado, no quiere decir que se cumpla siempre, eso es a lo que tendemos. Bueno, una vez que hemos hecho todo esto, ¿qué nos queda? Tenemos que estimular la plasticidad cerebral para mejorar la reparación cerebral. Y para esto tenemos la primera herramienta, la rehabilitación. Y aquí, en esta estrategia de los cuidados de ictus que publicamos en el año 14, pues ya recogíamos que, aparte de los cuidados agudos, hacer la reperfusión, había que hacer la rehabilitación, había otras opciones, el tratamiento para evitar el deterioro cognitivo y una investigación que permitiera potenciar la reparación cerebral. La rehabilitación está desarrollándose y cada vez es más exitosa con diversas técnicas, desde las clásicas de gimnasio hasta la terapia ocupacional, estimulación magnética transcranial y ahora últimamente pues tenemos ya los exoesqueletos, los análisis computacionales, hemos incorporado ya toda la parte digamos de robótica, de análisis por ordenadores, en fin, es muy prometedora. Y esto, los objetivos es que el paciente vaya a su domicilio, que alcance su máximo nivel de recuperación e intentar que pueda llegar a recuperar su vida normal, ¿no? Y lo que hace la rehabilitación es pues, estimular esa plasticidad, es decir, aumentar las conexiones, sobre todo la parte que ha quedado sana, que aumentará conexiones y potenciará o será capaz de suplir la parte defectuosa. Por ejemplo, aquí pintamos, ¿no? Con los haces piramidales, el directo y el cruzado, pues se puede ir compensando y recuperar parte de la función, ¿no? Y todo lo que ha quedado sano, pues se estimula para que vayan vicariando. Y plasticidad es no solo la neurogénesis, sino también establecer conexiones nuevas sinápticas. Y el paso en que estamos ahora es, bueno, hemos estudiado las células madre y sabemos que las células madre, los modelos animales, mejoran la recuperación, reducen el daño, reducen la muerte celular y aumentan la presencia de proliferación celular. Y nos aparecen gran cantidad de marcadores de neurogénesis, tanto histológicos como de imagen, donde vemos cómo aparecen nuevas fibras y el tejido, la sustancia blanca se recupera, etcétera. Bueno, en definitiva, que era muy exitoso y por eso hemos ido pasando a la aplicación en humanos. Nosotros aquí en La Paz hicimos un estudio fase 1 para demostrar la seguridad de la aplicación. Estamos hablando de células madre halogénicas procedentes del tejido adiposo inyectadas por vía intravenosa. Nada de andar hurgando en el cerebro, ni siquiera de meter un catéter hasta la célula media como se hacía antes, ¿no? Por vía venosa. Llegan menos células al cerebro, pero el resultado funcional es el mismo. Y no les voy a cansar ahora diciendo cómo lo hacen. En Estados Unidos se hizo el estudio máster que demuestra que efectivamente este tratamiento también es seguro y empieza a demostrar beneficio en pacientes administrados en las primeras 72 horas, también con células halogénicas. Está en marcha el máster 2, que es un fase 3 en el cual participamos nosotros, y nosotros mismos hemos impulsado
un estudio europeo que llamamos RESTOR, en que vamos a estudiar otra vez toxicidad, dosis y también eficacia y seguridad y eficacia en humanos, y pues, también desarrolla mucho más los modelos animales. ¿Y qué es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es que hemos pensado que por qué usar las células enteras si tal vez lo que nos interesaba en estas vesiculetas citoplásmicas, que es donde se contiene aproximadamente unas 2000 proteínas, donde están los factores de crecimiento, los factores tróficos, y donde tenemos también los microRNA. Y entonces empezamos a aplicarlo en animales y nos llamó la sorpresa, grata sorpresa, de que tienen los mismos efectos que usamos las células madre, es decir, mejoran la reparación cerebral, estimulan la neurogénesis, el crecimiento de fibras, reparación, etcétera. Por tanto, vamos a seguir en esta línea de futuro. Mientras estamos haciendo ya ensayos clínicos con este material, pues vamos a trabajar con esto a ver si conseguimos tener un producto que no sea ya una célula viva y que, por tanto, dará menos problemas. Finalmente, el paciente tiene que volver a casa, porque si no, ¿para qué sirve todo esto, ¿no? Y ahora la doctora Fuentes les va a explicar cómo hacemos que el paciente vuelva a casa y que pueda llegar a reincorporarse a su vida laboral, que era el objetivo de esta conferencia. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. A ver, ¿esto dónde es aquí? Bueno, pues como ya se ha mencionado anteriormente, el ictus es la principal causa de discapacidad en adultos. Más de un 50% de los pacientes van a quedar con algún tipo de secuelas, que hasta en un 30% del total van a ser secuelas graves. Las secuelas más conocidas y reconocidas son las secuelas motoras y de hecho todo el sistema de rehabilitación en general se ha focalizado mucho en la recuperación de las secuelas motoras, pero realmente el ictus o las secuelas de ictus tienen muchas caras, no solo afecta a motor, sino que puede afectar a aspectos del lenguaje, a la sensibilidad, a la visión, la deglución, la cognición y el comportamiento de los pacientes. Y es realmente, una vez superada la fase aguda, cuando el paciente llega a su domicilio, cuando se pone en evidencia la limitación y la dificultad que tiene el paciente en reintegrarse a su vida familiar, a su vida social y a su vida laboral, como consecuencia de todas esas alteraciones. No solo la movilidad, como ya he mencionado anteriormente, sino el mayor riesgo de caídas, la presencia de dolor, incontinencia, fatiga, que son pues algunos síntomas o manifestaciones clínicas que muchas veces se llegan a mencionar como que son invisibles, pero realmente invisibles para nosotros, pero el paciente realmente las está sufriendo. Puede haber también afectación de memoria, de la capacidad de comunicación y todo eso va a ir generando pues esa limitación para su reintegración laboral, para retomar las actividades de ocio, las relaciones familiares. Y también se insiste mucho en este artículo que realmente qué necesidades tienen los pacientes que consideran que no son respondidas por el sistema sanitario actual, pues también la sobrecarga del cuidador y que no reciben suficiente información sobre su enfermedad o que esta información realmente no la comprenden porque no la tenemos diseñada para que les llegue adecuadamente el mensaje. Se ha presentado antes una diapositiva similar. Este sería un poco el esquema de lo que ocurre en este momento con los pacientes con ictus. La fase aguda ya se ha mencionado, se ha hecho un gran esfuerzo organizativo para intentar mejorar la atención de los pacientes en esta fase y ofrecerles los tratamientos más avanzados, pero una vez que pasa esa fase aguda el paciente tiene que ser dado de alta al hospital y nos encontramos con tres posibles escenarios. El primero es el de domicilio, que es donde van los pacientes independientes o con unas secuelas leves, y en el caso de que tengan esas secuelas leves y buen soporte familiar se plantean programas de rehabilitación ambulatoria, bien dentro del sistema sanitario o bien soportados por recursos privados y recursos sociales. En el caso de pacientes que tienen secuelas motoras leves o moderadas, se puede plantear rehabilitación hospitalaria, generalmente con un objetivo de corta estancia
y en aquellos pacientes en los que no se prevé un problema social al alta del programa de rehabilitación. Y tenemos también la opción de los hospitales crónicos y residencias en aquellos pacientes con secuelas muy graves, incapacitantes, que no pueden volver a domicilio o que tienen problemas sociales con poco apoyo familiar. El seguimiento de los pacientes a partir de ese momento se va a realizar por los médicos de atención primaria en los centros de especialidades, en los centros de salud, y también por los neurólogos en las consultas monográficas de ictus. Y aunque aquí he puesto esas flechitas, esas flechitas de la comunicación bidireccional entre el centro de salud y las consultas de ictus o el especialista en ictus, pues realmente esa comunicación en este momento no es demasiado buena y hay que mejorarla en ese concepto de continuidad asistencial del que ahora hablaré. La Organización Mundial de la Salud plantea en su plan de acción global frente al ictus no solo, como se ven en las dos capsulitas superiores, el tratamiento del paciente con ictus agudo, plantea en el mismo nivel la importancia de la prevención de ictus recurrentes y también de la rehabilitación, la recuperación del paciente y su reintegración en la comunidad. ¿Cuáles son los objetivos de la continuidad asistencial? Pues fundamentalmente 4. La recuperación funcional del paciente, su reintegración familiar social, reintegración laboral y la prevención secundaria. Yo voy a hablar de esos 3 primeros y posteriormente la doctora Alonso de Leciñana hablará de la prevención secundaria. ¿Y cuál es la situación actual en cada uno de esos objetivos? Bueno, rehabilitación hospitalaria. En este momento los recursos son limitados, hay muy pocas camas de rehabilitación hospitalaria, no hay programas además específicos de rehabilitación de ictus en la red pública y tenemos que recurrir a centros concertados que sí tienen programas específicos pero que tienen recursos limitados y esto genera una gran restricción en la solicitud de plazas para estos pacientes desde los hospitales con unidad de ictus. Como hay esas restricciones, realmente hay unas demoras muy importantes a la hora de conseguir la cama y eso significa un tiempo de espera de un paciente que ya está estabilizado del ictus agudo ocupando una cama de agudos porque no hemos conseguido la cama de rehabilitación. Y esto al final tiene un impacto también en los resultados de los propios hospitales. Si vemos aquí, les he puesto una captura de pantalla del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud en los hospitales con unidad de ictus, que son los que están señalados aquí en la tabla. El Hospital La Paz, que por ejemplo es el único que no tiene en este momento centros de rehabilitación concertados asignados, porque disponemos de 5 camas de rehabilitación en el Hospital Carlos III, que depende de nuestro hospital, y 10 camas en Canto Blanco. Se ha considerado que eso es suficiente, pero 15 camas para un hospital con el volumen de La Paz pues está muy limitado. Pues si lo comparamos con lo que ocurre en otros hospitales, más del 20% de los pacientes con un ictus agudo están más de 20 días ocupando una cama de agudos, frente a un 7 o un 10% que ocurre en los demás hospitales que sí tienen asignados unos centros concertados. Es decir, esto es una limitación del sistema que probablemente haya que mejorar. ¿Qué ocurre con la rehabilitación ambulatoria? Pues tampoco hay programas específicos de ictus, también hay una lista de espera importante y además entramos en competencia con otras enfermedades porque al no haber un programa específico de ictus, pues esos recursos de rehabilitación ambulatoria pues los tenemos que compartir con una fractura de cadera o con una lumbociática, por ejemplo. El hecho de dar de alta a un paciente con una secuela neurológica a domicilio implica también un coste indirecto en cuanto a que necesita un cuidador en su domicilio y también va a necesitar ambulancias para ir a las sesiones de rehabilitación y eso al final pues también hay que pagarlo. Y con respecto a la rehabilitación a domicilio, en principio no está contemplada en nuestro sistema, pero si uno busca documentos, vemos por ejemplo en esta publicación de la cartera de servicios de atención primaria del año 2005 me parece que era, no lo veo bien ahora, 2006, en lo que se habla de la rehabilitación básica y que incluye la asistencia a domicilio, la asistencia domiciliaria,
sí que se contemplan los tratamientos fisioterápicos en trastornos neurológicos, es decir, habría el recurso, lo que pasa que no se ha puesto nunca sobre la mesa, el incorporarlo a la atención de los pacientes con ictus. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de nuestro modelo? Por un lado, en los hospitales funcionamos con modelo asistencial basado en servicios, nos comunicamos mediante interconsultas y no estamos realmente pues, tan centrados en el paciente, en el abordaje multidisciplinar del paciente en concreto. En los hospitales tenemos excesiva burocracia y cuando tenemos que solicitar una derivación de un paciente a un centro de rehabilitación tenemos que hacer múltiples informes, el del neurólogo, el de la enfermera de derivación, la enfermera de enlace, el rehabilitador, el trabajador social. Eso significa muchas evaluaciones del mismo paciente. Tiempo y esfuerzo. Por otra parte, nuestro sistema está muy orientado a la recuperación motora y del lenguaje, pero no hay planes o no se contemplan aspectos como los cognitivos y visuales. El seguimiento de los resultados de este modelo con centros concertados, pues tampoco se hace un seguimiento de los mismos, es heterogéneo, es insuficiente, no valoramos tampoco la calidad percibida por el paciente y no se considera la rehabilitación a largo plazo. ¿Qué oportunidades de mejora tenemos? Pues la más obvia es invertir más y mejorar los recursos disponibles. También podríamos intentar incorporar modelos asistenciales que han demostrado eficiencia en otros países, ahora mencionaré alguno de ellos, y también, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid podría ser una buena oportunidad aprovechar la implantación de los planes de cuidados para pacientes crónicos. Bueno, en algunos países, sobre todo en Escandinavia y en el Reino Unido, se ha incorporado lo que se llama el equipo de tratamiento de alta temprana asistida. Esto significa que pacientes que ya pueden ser dados de alta a domicilio, pero que tienen secuelas y buen soporte familiar, podemos darles de alta, llevarles a su entorno, a su casa, con su familia y hacerles una rehabilitación a domicilio. Este es el sistema que tienen en Nottingham, que es en el que yo tuve la oportunidad de visitar durante un mes, hace 2 años, para ver cómo lo tenían organizado allí y ver si podíamos incorporar pues, alguno de los aspectos que ellos estaban contemplando. Ellos atienden a los pacientes con ictus agudo en la unidad de ictus durante unas 72 horas, posteriormente pasa el paciente a la sala de ictus que le llaman, pero es una sala de hospitalización convencional, en la que tienen áreas de rehabilitación y terapia ocupacional específicas. Ahí los mantienen durante 21 días y a los 21 días les ponen de pie. Si mantienen bipedestación, con una ayuda unilateral como mucho, sí puede ser el paciente trasladado a domicilio con el programa de alta temprana asistida, pero si no se ponen de pie, ya no se consideran para un programa de rehabilitación y se trasladan a un centro de larga estancia o a residencias. El sistema, el equipo de alta temprana asistida se basa en grupos de terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y logopedas a nivel comunitario, que se organizan en equipos de tal manera que se ofrece tratamiento a domicilio a diario. Va 1 o 2 terapeutas al domicilio del paciente durante 4 o 6 semanas. Pasadas esas 4 o 6 semanas, el paciente pasa a lo que sería una rehabilitación comunitaria específica para ictus. Y aquí se contempla seguimiento a 2 años, en los que cada 6 meses se van haciendo evaluaciones de la recuperación funcional del paciente y también del cumplimiento de las medidas de prevención secundaria. Si en alguna de estas evaluaciones se observa que el paciente puede beneficiarse de otro programa de rehabilitación funcional, pues el paciente vuelve a ser incorporado a esta parte de la rehabilitación comunitaria específica de ictus. ¿Se podría aplicar este modelo a nuestro sistema? Yo veo algunas limitaciones. Por un lado, la estancia en hospital de agudos es larga, 21 días es mucho tiempo para ocupar una cama de agudos y nosotros en general, un paciente sin grandes secuelas, nuestra estancia es de 7 días, entonces estaríamos abusando un poco de los recursos en hospitales de agudos.
Por otra parte, ahí están más orientados a la adquisición de habilidades para actividades de la vida diaria, como prepararse un té, cómo prepararse un sándwich, más que a la propia recuperación neurológica de conseguir recuperar esa parexia que tiene el paciente o esa alteración del lenguaje. Luego, este modelo implica un coste económico de recursos humanos muy importante. Tenemos que tener un equipo de atención a domicilio que va a cada casa del paciente, y eso significa que se pierden tiempos en los traslados y que cada terapeuta no puede atender más de 4 pacientes al día. Y para ser coste eficiente me reconocieron que realmente había desaparecido la rehabilitación hospitalaria. Es decir, todos los recursos que antes había de rehabilitación hospitalaria los habían tenido que distribuir para la atención en domicilio. Y luego hay otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención, y es que si a los 21 días el paciente no es capaz de ponerse de pie con ayuda unilateral, se descarta inmediatamente un programa de rehabilitación. A mí me parece que eso es demasiado duro, porque realmente esos pacientes también se pueden beneficiar de la rehabilitación. Bueno, en estos momentos se están implantando los planes de atención a los pacientes con enfermedades crónicas, y en la Comunidad de Madrid pues, se está trabajando ya en su incorporación en distintos hospitales y centros de salud. Y si vemos la matriz de priorización, vemos como el ictus es la tercera en importancia, la que más tercera en el top o en el ranking de patologías a considerar en ese plan de crónicos. Sin embargo, cuando vamos a la letra pequeña del plan, pues nos encontramos que es un plan muy complejo. Hay múltiples profesionales, especialista consultor, el médico de atención primaria, la enfermera de enlace, la enfermera de derivación. Es decir, se ha generado un plan que es muy, muy complejo y con muchísima burocracia. Pero es que además está especialmente centrado en el paciente crónico complejo, el paciente que acumula una gran comorbilidad. Y su objetivo principal no es tanto ofrecer una recuperación, como nos vendría a nosotros bien en los pacientes con ictus, sino evitar su paso por urgencias en el caso de que haya alguna descompensación de alguna de las enfermedades que tiene. De tal manera que lamentablemente el ictus no termina de tener un encaje fácil en este plan de crónicos. Bueno, ¿y qué hacemos en el seguimiento de los pacientes? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta, tanto en atención primaria como en atención especializada, en cuanto a la continuidad asistencial del paciente? La Organización Mundial de la Salud recomienda que cada vez que evaluamos un paciente que ha sufrido un ictus tengamos en cuenta este checklist, ver si se están cumpliendo las medidas de prevención secundaria, ver si el paciente está recuperando las actividades de la vida diaria, la movilidad, si tiene espasticidad, si tiene dolor, si tiene incontinencia, si hay alteraciones del humor o de la cognición, si está recuperando su vida previa al ictus y cómo son las relaciones con su familia, que muchas veces pues son muy, muy difíciles después del ictus. El problema que tenemos es que realmente la comunicación médico-paciente no es muy buena. Nosotros hemos hecho varios estudios en los que hemos detectado un grave problema de comunicación. Pacientes que habían sido atendidos en nuestro hospital, a los que le hemos explicado día a día, todos los días tenemos información médica a los pacientes y a sus familiares sobre la enfermedad del paciente, sobre el ictus y sobre sus causas, pues, y además les ofrecemos unos talleres durante la estancia hospitalaria, cuya asistencia es voluntaria, pero están todas las semanas, tienen la opción de ir a los talleres. Pues hasta un 31% de los pacientes que habíamos dado de alta y entrevistamos posteriormente aseguran no haber recibido ninguna información. Es decir, aquí hay un problema, porque si lo estamos haciendo todos los días es o bien porque el paciente no es capaz de asimilar la información o porque algún familiar suyo ha hecho de filtro y no se le ha transmitido. Esto implica un escaso conocimiento del ictus y sus factores de riesgo en los pacientes. Y eso que es lo que se ve un poquito en esta gráfica, en el que de los pacientes que realmente tienen hipertensión arterial reconocida, o sea, diagnosticada por los médicos, que es más de un 60%, solamente un 20% la reconoce como un factor de riesgo propio, a pesar de que ya han tenido un ictus. Es decir, los pacientes tienen un escaso conocimiento de sus factores de riesgo, a pesar de que hemos insistido nosotros en esa educación sanitaria, pues no terminan de
de comprenderla y de integrarla en su vida. Entonces hay que mejorar esa comunicación. Y les hemos preguntado también cuándo consideran que asimilan mejor la información, si es en la fase aguda del infarto cerebral del ictus o durante la hospitalización, o consideran que también habría que reforzarlo posteriormente. Y prácticamente todos los pacientes nos comentan que después del alta, cuando ya han llegado a domicilios, cuando más les surgen las preguntas que se les han olvidado preguntarnos al principio cuando estaban en el hospital, y es cuando creen que necesitarían más un refuerzo informativo. Y vamos ya a la última parte, que es pues muy importante y en estos momentos realmente está teniendo mucho interés, que es la vuelta al trabajo de los pacientes. En esta revisión sistemática que está en prensa en este momento, se han realizado pues, un análisis de todos los estudios que han evaluado de alguna manera qué porcentaje de pacientes son capaces de volver al trabajo tras un ictus. Y vemos como a los 6 meses es alrededor de un 40% y solo un 60% de los pacientes que han sobrevivido a un ictus están reintegrados a sus actividades laborales a los 2 o 4 años. ¿Cuáles son los factores que predicen que un paciente va a poder volver a su casa? El primero es que haya conseguido independencia de sus actividades básicas. Segundo, mejor funcionamiento cognitivo. También se ha visto que influye la profesión, es decir, profesiones de más responsabilidad o de trabajo de oficina se reincorporan mejor al trabajo que profesiones más manuales. Y también el ser varón es uno de los factores que se asoció de forma significativa a una mayor vuelta al trabajo. Nosotros hicimos también este análisis en nuestro hospital y valoramos de pacientes que estaban en edad laboral y habían sufrido un ictus, cuántos de ellos habían reintegrado al trabajo 6 meses después, y solamente lo habían hecho un 38%. Sí que observamos que en la exploración neuropsicológica hasta un 65% de los pacientes presentaban alguna alteración cognitiva. Estoy hablando aquí de pacientes, se me ha olvidado decirlo, en edad laboral, pero que se habían recuperado bien desde el punto de vista motor, que no les quedaban secuelas motoras. No estoy hablando de pacientes con una hemiparesia o una afasia. Estos se habían recuperado bien y, sin embargo, no conseguían volver al trabajo y, sobre todo, era por alteración cognitiva. También analizamos qué factores antropológicos estaban influyendo allí y el cargo laboral previo al ictus se asoció también a la recuperación posterior. Se recuperaba al 100% si eran directivos, el 66% si eran jefes de equipo y solamente un 13% si eran empleados. Y lo que es muy importante es que el volver al trabajo es un indicador de independencia del paciente y lo que es lo mismo de calidad de vida. ¿Podemos mejorar esa vuelta al trabajo? Pues hay un estudio muy interesante que es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en Sudáfrica, en el que incluyeron pacientes entre 18 y 60 años que previamente al ictus eran activos laboralmente y a las 8 semanas después del ictus los aleatorizaron a 2 grupos. Un grupo en el que hicieron una intervención en el lugar de trabajo que consistió en que la última parte de su programa de rehabilitación se desarrollaba en el área de trabajo suya previa. Se llegaba pues, a un acuerdo con los empleadores, con los servicios de recursos humanos de su empresa y los médicos de empresa, para que esa parte de rehabilitación se hiciese en el trabajo, pero eso no constituía un compromiso de que luego tiene que aceptarlo de vuelta al trabajo por parte del empleador, ni tampoco un compromiso para el paciente de que obligatoriamente se iba a tener que reincorporar. Consistía en unas semanas en las que le acompañaba al lugar del trabajo un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional, valoraban las tareas que tenía que hacer en su vida laboral, en su trabajo rutinario, se veía cómo se podían adaptar en el caso de que hubiese alguna actividad que no pudiese realizar y luego, al cabo de 6 meses, se hizo un análisis. Pues del grupo de intervención, hasta un 60% volvió al trabajo frente a un 20% de los que no habían hecho este programa de intervención en la empresa. ¿Cuáles eran los motivos de no reincorporarse al trabajo? Fundamentalmente que el empleador no le ofrecía el trabajo.
El resto, pues hay algunos por afasia expresiva, dificultad para el manejo de función del brazo o la imposibilidad para llegar al transporte, pero fundamental era que no se ofrecía el trabajo. De tal manera que en estos momentos, ya digo, es un tema que está de muchísima actualidad, se está insistiendo mucho en que los sistemas ahora mismo no contemplan la recuperación, la rehabilitación de los pacientes que tienen secuelas leves, secuelas no motoras. Y hay que incorporarlos para hacer una rehabilitación multidisciplinar precoz, de tal manera que le acompañemos al paciente en ese proceso de transición y de adaptación para su reintegración en la comunidad. Y simplemente quiero dejar esta diapositiva como reflexión final, porque a pesar de todos los avances del tratamiento del ictus agudo, si no valoramos la importancia que tiene la recuperación funcional y dejamos al superviviente de ictus incapaz de volver a su domicilio o incapaz de retomar sus actividades previas, familiares, sociales y laborales, realmente estamos fracasando en nuestro compromiso frente al ictus. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de compartir estas charlas. Y bueno, como nos han explicado el profesor Díaz Tejedor y la doctora Blanca Fuentes, la profesora Blanca Fuentes, hemos avanzado mucho en las medidas de tratamiento en fase aguda y también estamos avanzando mucho en la rehabilitación, en la recuperación funcional, pero creo que a nadie se le escape el hecho de que el mejor ictus es el que no ocurre. En este sentido son fundamentales las medidas de prevención. ¿Por qué no? Son fundamentales, como decía, las medidas de prevención. Y podemos actuar a 3 niveles, 3 son los pilares para la prevención. La actuación sobre los factores de riesgo, la modificación del estilo de vida íntimamente relacionada con la actuación sobre los factores de riesgo y también la terapia farmacológica específica dependiendo de entidades. En cuanto a la actuación sobre los factores de riesgo, esto nos va a permitir prevenir hasta el 90% de los ictus. Los principales factores de riesgo son conocidos por todos. La hipertensión arterial es probablemente el que más peso tiene, pero también el aumento del colesterol, los triglicéridos, la diabetes, la arritmia, fundamentalmente la fibrilación auricular, el sedentarismo y el tabaquismo. En todos ellos influye la modificación de los hábitos de vida para poder mejorar la prevalencia de estos factores de riesgo, la dieta, el ejercicio y la farmacoterapia específica para cada una de estas entidades. Como decía, la hipertensión es probablemente el factor de riesgo que mayor peso tiene y es el más prevalente, el que es responsable de un mayor número de ictus y es el factor de riesgo modificable cuya modificación va a tener más impacto en la prevención. El riesgo atribuible poblacional en los hipertensos es alto, responsable de más de 2/3 de la carga de ictus y hay que tener en cuenta que la disminución de la presión arterial, simplemente una pequeña reducción de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y solo de 5 en la diastólica, nos va a permitir una reducción significativa de la incidencia de ictus, con una reducción del riesgo relativo de hasta un 41%. Por lo tanto, es mucho lo que podemos hacer al respecto. ¿Cuál es el nivel óptimo de presión arterial en prevención? Esto es muy importante porque recientemente han cambiado las recomendaciones. En 2017 se han publicado estas recomendaciones en cuanto al manejo de la hipertensión arterial avaladas por todas las sociedades científicas que se enumeran aquí y tanto en prevención primaria como en prevención secundaria las cifras de tensión arterial en el límite alto que se pueden tolerar es de 130/80, es decir, el control de la presión arterial en nuestros pacientes debe estar por debajo de estas cifras. ¿Y con qué fármaco vamos a poder tratar esta hipertensión en los pacientes que la padecen? En cuanto a la eficacia en reducción de las cifras de presión arterial, no podemos decir que una familia farmacológica sea superior a otra. Pero sí que tenemos algunos datos de que algunas familias de fármacos hipotensores son más eficaces en la prevención. Y estas son la combinación de inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina con diuréticos y los antagonistas del receptor de la angiotensina.
Y esta afirmación se avala en ensayos clínicos, en los que no voy a entrar en detalle, que he resumido ligeramente aquí. Los diuréticos, sobre todo la indapamida, han disminuido el riesgo de ictus en ensayos clínicos en población asiática, pero la asociación de IECAS y diuréticos permite una reducción muy significativa del riesgo relativo de ictus, también los IECAS solos y también los arados. Pero algunos arados han demostrado eficacia frente a otros hipotensores en la prevención secundaria. Sin embargo, los arados en combinación con diuréticos no ofrecen un beneficio en prevención de ictus y los calcioantagonistas tampoco. Esto no quiere decir que no sean eficaces en reducción de la presión arterial, y la bajada de la presión arterial es una medida eficaz, como hemos comentado previamente. Pasando a la diabetes, este es responsable de un 20% del riesgo global de ictus. El peso de este factor de riesgo es más importante en las mujeres, pero aumenta el riesgo de cualquier tipo de ictus, tanto de infarto cerebral como de infarto, como de hemorragia cerebral. Para controlar la diabetes, todos saben que debemos conseguir unos objetivos de glucemia que actualmente se centran en el control de la hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada, que nos va a dar el nivel de control de la hiperglucemia, debe estar por debajo de 7 para mejorar el perfil de riesgo de nuestros pacientes. Y en este grupo de población diabética es muy importante el control de otros factores de riesgo, en concreto de la presión arterial, por el efecto de multiplicador que la coincidencia de los dos factores de riesgo tienen en nuestros pacientes. Y, por supuesto, el sobrepeso. Los fármacos antidiabéticos ofrecen también una importante oportunidad para la prevención secundaria, y las nuevas familias de fármacos antidiabéticos que resumimos aquí han demostrado reducir el riesgo de ictus, de muerte vascular o de infarto de miocardio en los pacientes. Por lo tanto, no solo se trata de mantener un adecuado control glucémico, sino probablemente de elegir el fármaco más adecuado en la prevención del ictus en nuestros pacientes. Por supuesto, no entraremos en el detalle de todos los ensayos, pero para que tengan la información disponible. La hiperlipidemia es también un factor de riesgo y, como veremos a continuación, el nivel de lípidos que debemos controlar es el LDL colesterol. Los triglicéridos también son un factor de riesgo, pero el objetivo terapéutico en prevención debe centrarse en mantener unos niveles de LDL colesterol en las cifras recomendadas. Para esto disponemos de recomendaciones dietéticas y de fármacos. Las estatinas, los fibratos y los inhibidores del PCSK9, fármacos de reciente puesta en el mercado, que nos permiten disminuir los niveles de colesterol, de lípidos, cuando no responden a las otras medidas terapéuticas. Las indicaciones de las estatinas a altas dosis en prevención, especialmente en prevención secundaria, son pacientes con alto riesgo de enfermedad vascular arteriosclerótica, es decir, aquellos que tienen cardiopatía isquémica, ictus isquémico no cardioembólico o enfermedad arterial periférica. En estos casos, la administración de estatinas a alta dosis, fundamentalmente atorvastatina y rosuvastatina, han demostrado que permiten reducir el riesgo de estos eventos y, por lo tanto, son útiles en prevención secundaria. El objetivo de las cifras de LDL colesterol, como comentábamos antes, en estos pacientes de alto riesgo debe ser por debajo de 70 miligramos por decilitro. Mientras que en pacientes en prevención primaria, las estatinas a altas dosis se deben administrar en estos supuestos cuando el LDL está por encima de 190 o cuando está en niveles más bajos si son pacientes de alto riesgo vascular y diabéticos. Y en prevención primaria el objetivo es 100 miligramos por decilitro de LDL colesterol. ¿Qué estatina y a qué dosis? Decíamos en pacientes de alto riesgo a altas dosis. En prevención de ictus aterotrombótico, este ensayo clínico demostró cómo la atorvastatina, 80 miligramos al día, disminuye el riesgo de ictus y también de eventos coronarios y de infarto agudo de miocardio no fatal. Por lo tanto, nosotros damos de alta a los pacientes con alto riesgo vascular con dosis altas de estatina, a pesar de que las cifras de LDL colesterol estén dentro de los límites que habitualmente se consideran normales para conseguir este objetivo de LDL menor de 70.
Decía antes que los nuevos hipolipemiantes se pueden utilizar también en la prevención cuando las estatinas en monoterapia no permiten conseguir el objetivo terapéutico. Y recientemente ensayos clínicos con los inhibidores del PCSK9, el evolocumab y el alirocumab, han demostrado que permiten disminuir el riesgo combinado de muerte de causa vascular, infarto agudo de miocardio e ictus. Estos son los resultados de un ensayo clínico que se acaba de publicar y, por lo tanto, demuestra que estos fármacos no son solo útiles en la reducción del colesterol, sino también en la prevención de eventos arterioscleróticos. Dependiendo del subtipo etiológico de ictus, tendremos que establecer unas medidas de prevención específicas. Las principales causas de ictus son la arteriosclerosis de gran vaso, la cardioembólica, la enfermedad de pequeño vaso, y no entraremos en detallar la prevención en el infarto de causa inhabitual, puesto que dentro de este conjunto se incluyen muchos. Los antiagregantes plaquetarios son el principal pilar para el tratamiento en prevención secundaria y disponemos de 3 tipos fundamentales: la aspirina, el clopidogrel y el triflusal. Los fármacos antiplaquetarios son de elección en ictus isquémico o ataque isquémico transitorio no cardioembólico, y en estos casos permiten disminuir el riesgo de cualquier evento vascular y es muy significativo el efecto en la prevención de ictus. La aspirina es un fármaco ampliamente conocido, ha demostrado eficacia a dosis entre 100 y 300, habitualmente utilizamos 300 miligramos al día, puesto que la cantidad de evidencia que sustenta esta dosis es mayor, y esto permite disminuir significativamente el riesgo de recurrencias de infarto cerebral no cardioembólico. El clopidogrel ofrece un ligero beneficio con respecto a la aspirina, pero no en prevención secundaria de ictus. El beneficio es fundamentalmente en la prevención de enfermedad vascular periférica. Sin embargo, en las guías terapéuticas se recomienda con el mismo nivel de evidencia, y la aspirina o el clopidogrel a dosis de 75 miligramos al día son útiles en la prevención. Simplemente mencionar el triflusal porque también ha demostrado eficacia, superponible a la aspirina. Lo que pasa es que hay solo 2 ensayos clínicos que lo sustentan y hoy en día no se utiliza tan frecuentemente como en el caso de la aspirina o el clopidogrel. En cuanto a la combinación de la aspirina y clopidogrel en prevención secundaria de ictus no cardioembólico, la combinación de ambos en tratamiento prolongado no ofrece un beneficio en prevención, pero sí que aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas y, por lo tanto, en general no se recomienda ni en prevención primaria ni en prevención secundaria de ictus isquémico no cardioembólico. Se han publicado recientemente 2 trabajos que demuestran que podría haber una oportunidad de utilización de la terapia combinada, pero siempre durante periodos cortos. En estos periodos, el beneficio en la reducción del riesgo de recurrencias sí que puede ser útil, y estos serían algunos casos seleccionados de pacientes de alto riesgo con infarto cerebral leve o con ataque isquémico transitorio, o en pacientes con estenosis de arterias intracraneales. En el primer caso, solo durante las 3 primeras semanas hasta la estabilización de la situación, y en el otro durante 3 meses. Pero al cabo de este tiempo la doble antiagregación se tiene que suspender para disminuir el riesgo hemorrágico. En el caso de tener una estenosis carotídea, es decir, el infarto cerebral arteriosclerótico por enfermedad arteriosclerosa de gran vaso, cuando existe una placa de ateroma que produce una estenosis grave de la luz arterial, la eliminación de esta placa de ateroma, la revascularización carotídea, permite reducir el riesgo. El riesgo de recurrencias es muy importante cuanto mayor es el grado de estenosis carotídea. Y, por lo tanto, eliminar esta estenosis cuando la placa produce una estenosis mayor del 70% y ha producido síntomas, ayuda a reducir significativamente el riesgo de recurrencias. Cuando la estenosis está por debajo del 70%, se puede considerar en pacientes de alto riesgo, pero no es recomendable hacer cirugía de revascularización carotídea cuando la estenosis está por debajo del 50%.
Además de la endarterectomía carotidia, que es la cirugía abierta de la carótida, tenemos la posibilidad de revascularizar las carótidas con tratamiento mediante angioplastia carotidia, que es la colocación de un stent por vía endovascular. Obviamente, esto debe ir unido al mejor tratamiento médico, que, como venimos diciendo, es la modificación del estilo de vida, antiagregantes plaquetarios, estatinas y el control de otros factores de riesgo. En el infarto cardioembólico debemos tener en cuenta que el riesgo es muy importante en pacientes con fibrilación auricular, estenosis mitral, válvulas protésicas metálicas, la miocardiopatía dilatada y los infartos agudos en miocardio que tienen un trombo mural. El infarto cerebral cardioembólico es grave, causa una alta mortalidad, mayor que el resto de los ictus isquémicos, y el tratamiento indicado en la prevención es la anticoagulación. La causa más frecuente de infarto cerebral de origen cardioembólico es la fibrilación auricular. 1 de cada 5 pacientes ictus es debido a la fibrilación auricular, que aumenta por 5 el riesgo de ictus en los pacientes que lo tienen. Además, causa ictus más graves con una menor probabilidad de recuperación. La importancia de reconocer la fibrilación auricular es que se puede tratar. Hasta hace poco tiempo disponíamos solo del tratamiento con Synthron, que produce una prevención secundaria eficaz, pero con un riesgo importante de hemorragias derivado de la variabilidad farmacodinámica, farmacocinética y de las interacciones farmacológicas y con alimentación, que a veces dificultan el mantener un control de anticoagulación adecuado. Y recientemente se han publicado ensayos clínicos con anticoagulantes directos, la Vigatran, Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban, que todos ellos disminuyen el riesgo de mortalidad por causa vascular y por ictus, fundamentalmente a expensas de una reducción de las hemorragias cerebrales. Todos ellos tienen una eficacia en prevención secundaria semejante al menos al Synthron, pero con menor riesgo de hemorragias, y por lo tanto, hoy en día son considerados de primera elección en la prevención secundaria de infarto cerebral de origen cardioembólico por fibrilación auricular no valvular. Desgraciadamente, como todos saben, en Madrid tenemos una limitación, en Madrid y en otras comunidades autónomas tenemos una limitación para el uso, porque no para la prescripción, pero sí para su uso, porque no están financiados en todos los supuestos por nuestro sistema de salud y muchos pacientes obviamente no lo pueden pagar, y esto a veces restringe la utilización de los fármacos. No hay estudios comparativos que permitan elegir un fármaco anticoagulante directo frente a otros. La eficacia y la seguridad es semejante, pero sí que en función de las características de los pacientes que se incluyeron en los ensayos clínicos y de las características del fármaco, podemos elegir uno sobre otro dependiendo de las características del paciente. Los ensayos que incluyen pacientes con ictus previos y que por lo tanto tienen alguna mayor evidencia de la eficacia de los fármacos en prevención secundaria son el Rivaroxaban y el Edoxaban, y por lo tanto en ictus previo podemos plantear el uso de estos pacientes. La dosis de Dabigatran a 150 miligramos reducía el riesgo de recurrencias frente al Synthron y por lo tanto en pacientes de alto riesgo se puede considerar este fármaco, también cualquiera de los demás. Cuando hay alto riesgo de hemorragias deben prescribir aquellos que en los ensayos mostraron un riesgo de hemorragias un poquito menor, como el Apixaban, el Dabigatran a dosis bajas o el Edoxaban. Cuando hay polimedicación se pueden utilizar cualquiera de los que se utilizan una sola vez al día, y en edad mayor de 80 años o con alto riesgo hemorrágico, pues hay que ajustar las dosis para disminuir las complicaciones. El Apixaban es el que parece tener un mejor perfil en cuanto al riesgo de hemorragia digestiva, y hay estudios con Rivaroxaban en pacientes que además tienen enfermedad coronaria concomitante y por lo tanto en estos pacientes se puede elegir el Rivaroxaban. Tener en cuenta que el Rivaroxaban y el Apixaban en las formulaciones tienen lactosa y por lo tanto en pacientes con intolerancia a la lactosa el Dabigatran o el Edoxaban serían de elección. Pero cualquiera de ellos han demostrado eficacia y seguridad y por lo tanto todos ellos pueden ser utilizados hoy en día. Y a modo
de ilustración, porque gran parte de la audiencia sois especialistas en medicina del trabajo, muchos trabajáis en empresa, quiero enseñaros en primicia algunos datos sobre una encuesta, sobre el conocimiento de enfermedad cerebrovascular en sujetos en edad laboral activa que hemos desarrollado en colaboración con Freno al Ictus para saber cuál es la situación, el perfil de factores de riesgo y el grado de conocimiento que sobre el ictus tienen sujetos en edad laboral. Esto se ha hecho en IBM mediante una encuesta con una tecnología realmente amena que permite contestar muy fácilmente, y la verdad es que son todavía solo 615 pacientes, pero los datos son interesantes. Son sujetos jóvenes, una edad media de 47 años, con una desviación estándar de más o menos 7, y casi todos ellos tienen estudios superiores. Hay que decir que muy poquitos han padecido un ictus, es decir, son perfil de riesgo en pacientes que no han padecido la enfermedad, y en cuanto a factores que pueden influir en el grado de conocimiento, casi 40% tenían un familiar que habían padecido un ictus. Respecto al grado de conocimiento, solo un 27% decían conocer los factores de riesgo de ictus. Menos de la mitad los síntomas de ictus, y ¿qué es un ictus? Aproximadamente un 68%. Pero si preguntábamos sobre la prevención, 17% decían que no tenían ni idea de si se puede prevenir o no la enfermedad cerebrovascular. Muchos sí consideraban que con el control de los factores de riesgo, y algunos decían que no se podía prevenir. Pero cuando preguntábamos sobre el conocimiento de los factores de riesgo de forma espontánea, podéis ver en la gráfica que muy pocos pacientes mencionaban alguno de los factores de riesgo de forma espontánea. El que más mencionaban era el colesterol elevado, pero solo un 8,6% de los 615 pacientes. Y, por ejemplo, la hipertensión solo era mencionada como factor de riesgo por un 6%. Es decir, hay un alto desconocimiento de cuáles son los factores de riesgo entre un grupo de población que son jóvenes y que tienen un nivel cultural alto. Por lo tanto, yo creo que todavía nos queda algo muy importante que hacer, porque lo primero que tenemos que hacer para poder prevenir una enfermedad es conocerla. Cuando preguntábamos ya sobre los factores de riesgo de forma dirigida, aquí sí había más sujetos que reconocían los factores de riesgo como tal, pero menos del 40% reconocían las arritmias como un factor de riesgo, y aproximadamente solo el 80% reconocían el tabaco como un factor de riesgo de ictus. Y en cuanto al perfil de factores de riesgo de esta población, les preguntábamos si padecían cada uno de estos factores de riesgo. El más prevalente fue el colesterol elevado y el tabaquismo. Muchos de estos sujetos sanos fuman, y muchos, a mí me parecen muchos, hasta un 3% desconocían presentar o no el factor de riesgo por el que se los preguntaba, y este porcentaje aumentaba en el caso de las arritmias cardíacas, en concreto de la fibrilación auricular. Pero más llamativo todavía es que de los pacientes con el colesterol elevado, solo el 17% tomaba hipolipemiantes, y de los pacientes con hipertensión, solo el 44% tomaban tratamiento antihipertensivo. Como decía, por lo tanto, nos queda mucho por hacer en la formación de la población para conseguir que todas estas medidas de prevención realmente calen y tengan el impacto que esperamos en la reducción del riesgo de esta enfermedad. A favor de los médicos de empresa hay que decir que aunque un 25% de los sujetos encuestados nunca acudían al médico, los que acudían mayoritariamente lo hacían a visitar al médico de empresa. Por lo tanto, os dejo el testigo para colaborar en las medidas de prevención. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes, y sobre todo la parte que más nos interesa, que es la parte práctica de la reincorporación laboral, o lo que se puede hacer desde el punto de vista de salud laboral. Aprovechando las nuevas tecnologías, y que no está Luis, a quien saludamos desde aquí en directo, está llegando alguna pregunta por WhatsApp, a ver si las puedo pillar bien. Una desde el Corte Inglés de Pozuelo. Esto es como la radio, ¿eh? Bueno, pregunta Luis que si existe alguna ventaja respecto a la prevención de ictus usar como antihipertensivo un IECA más un diurético, como enalapril y hidroclorotiazida, frente a perindilopril y indapamida.
La primera recomendación es que hay que mantener las cifras de tensión arterial por debajo de 130/80. En prevención de ictus, la combinación de IECAS y diuréticos que ha demostrado eficacia en cuanto a reducción del riesgo es la de perindopril más indapamida. Hasta donde yo sé, no existen ensayos clínicos con enalapril e indapamida, pero el objetivo es el control de las cifras de presión arterial. Vale, segunda pregunta de Pilar desde Arganda. No sé qué empresa porque esto no me lo he puesto. ¿Existe algún estudio sobre repercusión del trabajo nocturno, guardias en personas con hipertensión y aumento de frecuencia de aparición de ictus? Se refiere al tema de turnos y trabajo nocturno. ¿Tenéis algún dato? A ver, no sé si hay datos, pero lo que es cierto es que las personas que están sometidas a estos turnos y sobre todo nocturnas, lo que subiremos es el micrófono, nocturnas, es que el trastorno circadiano produce unos desajustes vegetativos inmediatos, ¿no? Entonces estas personas tienen trastorno del sueño, tienen trastorno de presión arterial, tienen problemas de apneas de sueño, etcétera. O sea que es verdad que es un riesgo, pero un riesgo en sentido amplio, en los turnos nocturnos y tal. De hecho, pues el personal de servicios de aeropuertos, auxiliares de vuelo, aviones, en fin, de empresas que hacen turnos de noche, bueno, pues se tienen que procurar que no sea alternar y demás, porque sí que impacta mucho, en general, en su estado de salud. Tercera pregunta, esta más internacional, desde Múnich. Maite Bernal, quien saludamos desde aquí, porque pregunta, dice Maite que en Alemania no se usa la warfarina, el sintrón, sino la decumarina, Marcumar, que no precisa ese ajuste de dosis tan estricto y mejora la calidad de vida del paciente. ¿Es equivalente en cuanto a eficacia? ¿Por qué no se usa en España? Creo que es el Aldocumar el que ha mencionado. Necesita el mismo control que el acenocumarol. Son fármacos que tienen una farmacocinética variable que depende de distintos factores que pueden interferir y por lo tanto necesita controles exactamente igual. Los hematólogos dicen que es verdad que es mejor que el sintrón, porque si no se utiliza en España, pues no lo sé, está menos extendido. En España existe, está disponible también. Bueno, pues alguna pregunta de las que estamos aquí físicos, mientras, bueno, si llega alguna, os la... Maite desde Múnich dice que está conforme con lo que es. Da el aplauso. Gracias, Maite. ¿Aquí alguna pregunta que nos dan a los de fuera? Sí, también más no lo sé. Espera, que tienes el micrófono ahí. Buenas tardes, felicidades a todos. Quería preguntarle a la doctora Fuentes, cuando un trabajador se incorpora después de un ictus a su empresa, lo tenemos que valorar nosotros. Bien, valorar el tema motor, si tiene alguna secuela, es relativamente fácil. ¿Hay algún cuestionario para valorar el tema mental, su capacidad intelectual, por ejemplo, si se ha deteriorado o no? Bueno, sí que hay cuestionarios que pueden servir para evaluar la presencia de un déficit cognitivo post-ictus. Lo más utilizado en nuestras consultas en este momento es el MoCA, el Montreal, no sé sacarlo toda la... Cognitive Assessment, creo que es. MoCA, el Montreal Cognitive Assessment, creo. Y ese es bastante completo porque en los pacientes con ictus las áreas que más afectan son funciones ejecutivas y el MoCA sí que lo incluye, a diferencia del Mini-Mental, que no incluye funciones ejecutivas. De todas maneras, en la incorporación al trabajo, lo que se está viendo cada vez más es un poco valorar habilidades, o sea, para recuperarse, para volver a hacer sus actividades, o sea, la habilidad, no tanto el tema cognitivo. Desde Cádiz, desde Airbus, el doctor Superior, ¿por qué son más frecuentes los accidentes cerebrovasculares durante la madrugada? Me parece que no es exactamente así, me parece que es muy impactante. La mayor parte se producen entre más o menos la mañana y hasta las 6 de la tarde. Justo desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana hay pocos. Lo que pasa es que, claro, ocurre durante el despertar y son muy aparatosos y la gente se asusta.
pero estadísticamente ocurren más desde las 6 de la mañana y las 6 de la tarde o las 7 de la tarde. Esto es epidemiología. Entonces, durante la noche, pues hay pacientes que tienen problemas de apnea de sueño, mala ventilación, o que sea, pues trastornos de ritmo puede ocurrir, y de hecho suceden, y lo que llamamos nosotros los ictus del despertar, porque se descubre que el enfermo lo tiene cuando van a despertarle y ven que tiene un ictus. Pero no hay más por la noche que durante las horas de sol. María Uribe de Qualtis pregunta que recientemente vi una recomendación de evitar jornadas laborales prolongadas en un trabajador después de un ictus. ¿Qué entendéis como prolongada? ¿Qué has dicho tú? No, a la cámara que está... Yo creo que todo el mundo entendemos lo que es una jornada laboral razonable y el acumular turnos más de 5 o 7 horas al día, quizás en un paciente que ha sufrido un ictus y que tiene pues mayor predisposición a fatiga y fatiga a la hora de desarrollar su funcionamiento mental, pues quizás es esa la recomendación que le daban. ¿Alguna pregunta por aquí? Mientras... Sí, yo tengo mis dudas. Es decir, uno, cuando se hace una evaluación, y aquí tenemos expertos, se decide su capacidad funcional y laboral después de una enfermedad. Sea un infarto miocardio, un infarto cerebral o una fractura de cadera. Y ellos deciden qué tiempo puede trabajar, qué no, porque yo no me siento capacitado para decirlo como neurólogo. En fin, a ver, Lenin después de una hemorragia cerebral siguió dirigiendo Rusia, claro, depende del tipo de responsabilidad, de cómo haya quedado. Entonces yo creo que no hay un estándar. Entonces cada paciente debe ser evaluado y según cómo ha quedado, pues podrá hacer un pleno, media jornada o jornada y media. Es que esto, hay pacientes que han tenido isquemias cerebrales que se recuperan al 100% y siguen trabajando como si nunca les hubiera ocurrido nada. Entonces yo creo que no se puede crear un arquetipo, hay que individualizar cada caso según cómo haya quedado. Y respecto a los aspectos cognitivos, prefiero llamarles así mentales, pues estos pacientes tienen una repercusión, pero no se demencian, es decir, en las alteraciones ejecutivas no necesariamente es una demencia, lo único porque puede quedar, hay un 50% de trastornos cognitivos, pero ya hay un 20-25% de pacientes que pueden desarrollar una demencia después de haber tenido un ictus. Pero muchos de ellos ya eran portadores de la demencia. Ocurre gente ya con más edad, porque vamos encontrando más edad, más alto esta presencia. Y esto es tan así que incluso en la enfermedad que todos conocen como Alzheimer, no llegaríamos a ver tanta expresión clínica si no se acompañaran de daños isquémicos cerebrales o hemorrágicos. Dicho de otro modo, las enfermedades degenerativas cerebrales, si no tienen lesiones de tipo cerebrovascular, tardan mucho en expresarse clínicamente, tanto que podrían morir de otra causa sin llegar a aparecer una demencia clínica. Por eso es tan importante también la prevención cerebrovascular. Es decir, cuando tratamos bien los ictus, reducimos el número de demencias. Si prevenimos bien los ictus, también reducimos el número de demencias. Todo el componente vascular que hay en la demencia degenerativa y, por supuesto, la demencia vascular, lo reducimos de forma muy notable. Y hay algunos estudios, en Ontario, hay uno que comparaban una zona donde había una buena organización del cuidado de ictus, como la que les hemos presentado aquí, y otra zona donde no había organización de cuidado de ictus, con unidades, etcétera, políticas de prevención. Al cabo de un tiempo comparan y se encuentran que donde hay una buena organización hay un 30 y tantos % menos de ictus, o sea que no solo los cuidados agudos sino la prevención, y también hay un 10% menos de demencias que en la zona donde no se hacían estos cuidados. Por lo tanto, si cuidamos los factores de riesgo cerebrovascular, reducimos también el número de demencias, aunque el paciente no hubiese tenido ictus, simplemente porque era portador de una enfermedad degenerativa que podemos evitar que se exprese. Por eso es tan importante
también hacer una prevención primaria, pero secundaria con más motivo, porque va aumentando el riesgo. Uno de los estudios que está citado aquí, del pirendopril más indapamida, el estudio PROGRESS, demostraba que los pacientes que se trataba bien su hipertensión arterial tenían menos ictus y menos demencias, pero porque iba asociado a que tenían menos ictus. Entonces, por eso es importante esa unión, ¿sí? Una última, que yo creo, bueno, tú, sí. Tenemos una desde fuera y con esta... Espera, te dan el... Gracias. Profesor Díaz Tejedor, he entendido que la trombectomía en personas mayores de 80 años pues se individualiza el criterio de trombectomía. En el caso de la trombolisis ocurre igual. ¿Puede explicar un poco cómo es ese...? Sí, le explico. El problema, o por qué decimos esto, es porque en los ensayos clínicos, en trombolisis, todos, empecemos por trombolisis intravenosa, todos se hicieron con gente de menos de 80 años, de 18 a 80. Perdón. Por lo tanto, a partir de 80 nos encontramos con una eficacia esperable, pero no demostrada. Entonces, luego hubo estudios observacionales de 80 a 85 hasta 90 y se fue ampliando su tiempo, su edad de aplicación. Pero ahí intervienen los factores, por eso es más individualizado. Es decir, qué otras comorbilidades tiene el paciente, etcétera. Porque, sobre todo a partir de 85, los beneficios se reducen mucho. En la trombectomía pasaba igual, pero aquí sí que hay algún estudio que incluyó de 80 a 85. Y también se veía que en ese margen de edad, aunque hay pocos casos incluidos en el estudio, es mejor tratarlos que no tratarlos, mejor hacer la trombectomía que no hacerla. Y en la práctica clínica pues es lo mismo, con estudios observacionales se fue añadiendo y viendo que esto era útil más que no aplicarla. Pero también es verdad, y por eso en la escala, a partir de 85 empezamos a restar, porque llega un momento que la comorbilidad acaba absorbiendo el posible beneficio. Y no es que le vayas a empeorar, pero tampoco le consigues beneficiar. Y por eso y esta escala está muy bien porque ya te va diciendo que el paciente va a tener poca susceptibilidad de ser tratado, ¿no? Al restarte esos puntos. Entonces, nos ha pasado a muchos pacientes de 89, 90 años que hacemos la trombectomía y no la empeoramos, pero tampoco conseguimos una gran mejoría. Muchas gracias. Una última pregunta doble desde Bilbao. Blanca Usov pregunta que si la estimulación magnética transcraneal es eficaz en rehabilitación tras un ictus y si hay evidencia. Y una segunda pregunta, que si en rehabilitación domiciliaria consideran posible uso de tecnología, especialmente en alteraciones visuales, así como en comunicación con pacientes y familiares. Es una pregunta doble. Bueno, la primera, como he hablado la estimulación magnética transcraneal. Yo, y la segunda, la doctora Fuentes. La estimulación magnética transcraneal se ha hablado mucho de ella en rehabilitación. Lo que hace es realmente mecanismos que inhibe el hemisferio que está bien, el no lesionado, para obligar a trabajar más al que está dañado. Entonces, hace una plasticidad, digamos, inversa, frena al que está bien para obligar al otro a recuperarse. Los fundamentos teóricos parecen muy razonables, pero la aplicación, los estudios en la aplicación, en los ensayos clínicos, no son contundentes. Yo no diré que no sea eficaz, pero no ha habido ensayos clínicos aleatorizados suficientes para poder decir que debemos recomendarla de forma incuestionable. Entonces está en ese espacio un poco de limbo, lo que no cabe duda que mientras no haya un buen estudio, el efecto placebo es muy potente cada vez que se utilizan este tipo de técnicas con aparatos y demás. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado, que por ejemplo ocurre con el dolor. De momento les diría que no la podemos recomendar solo en ensayos clínicos. La parte de tecnología en domiciliaria. Bueno, la Play, los juegos que permiten en domicilio complementar un poco la rehabilitación.
Por ahora se están incorporando estas tecnologías en los servicios de rehabilitación, en los propios gimnasios, porque de alguna manera tiene que estar supervisada por un fisioterapeuta, por un rehabilitador, para intentar elegir cuál es el juego, entre comillas, que es más oportuno para el déficit que tiene el paciente en cada caso. La incorporación en domicilio, si está guiada por un fisioterapeuta o un rehabilitador, también se puede plantear, pero no es sustituto ahora mismo, ni se ha demostrado que sea mejor de forma aislada que un tratamiento de rehabilitación. Muy bien, pues si no hay ninguna más por aquí, por el chat ya no hay, entonces pues nada, gracias a los ponentes primero, a vosotros por venir, que si no esto no tiene ningún sentido, y a Cliniforma por el apoyo. Gracias.